Si tenía un piano, por ejemplo, no, se metía. ¿Saben para qué? Para tocar el piano nada más. Con lo cual, no voy a definir la moralidad en estos términos, pero me voy a enfocar en el concepto de Green, de Joshua Green, donde hay dos códigos modales de conductas, el personal y el impersonal. El primero basado más en las víctimas, las emociones y el sentido moral, y después en las reglas que uno aprende como convenciones generales. Y tiene que ver con lo que llamamos luego la moralidad emocional, que es más personal y racional, y la impersonal, que es más racional. Ahora, claro, cuando uno debate y analiza el tema de moralidad, yo de alguna manera les estoy presentando a ustedes un criterio. Joshua decía que la moralidad personal utiliza lo que nosotros llamamos el cerebro social, en lo que llamamos la corteza frontal ventromedial, prefrontal ventromedial, que puede ser superada por justamente la dorsolateral. Y en este caso, él utilizaba el famoso dilema del tranvía, que ustedes ven aquí, que quizás ustedes ya lo conocen, tal vez hay muchas variantes de este famoso dilema. Ustedes saben que, bueno, un tranvía que corre descontrolando mata a 5 trabajadores, pero desafortunadamente hay un señor que está en la segunda línea del tranvía, entonces, y eso podría presentarse el dilema de decir, bueno, si cambiamos de trocha, matamos una sola persona en vez de 5. Si uno le diría, y hace esta pregunta, ¿usted cambiaría de trocha para que en vez de que se maten 5 personas, matemos una sola? Es un dilema moral. La gente en general, sí, a veces aprieta el botón y dice sí. Ahora, por ejemplo, si en el mismo escenario que acabo de decirles, la única manera de detener al tranvía es, por ejemplo, empujar a un gordito que está mirando por el puente que está arriba para que interrumpa, ¿usted empujaría al gordito? No, la mayoría diría no. Pero el resultado quiere decir que de alguna manera se dan cuenta que el resultado es casi el mismo si una persona es totalmente racional, porque dice, no, por supuesto, ay, me acuerdo que si fueran Doctor Spot de Viaje a las Estrellas o de Star Trek, ¿qué harían? Claro, esa persona más racional diría, no, ni un caso ni el otro, porque de alguna manera hay un problema de moral y obviamente tiene consecuencias. Lo moral, ¿qué sería entonces? ¿Empujar a este hombre? Por supuesto que no. Ahora, hace varios años, en el 2005, aplicamos justamente esta metodología en controles normales para determinar cómo se afectaba este tema en la demencia frontotemporal. En amarillo dice, sí, voy a empujar al gordito. 15 en el dilema. Muchos pensaban que era lógico hacerlo para salvarle la vida a 5. Pero también tenemos otros estudios que hemos realizado con otros dilemas. Muchos de ellos provienen de Joshua Green, cuando hay un trasplante, por ejemplo. Ustedes son doctores, la mayoría, tienen 5 pacientes, por ejemplo. Todos necesitan un trasplante de riñón y tienen otros pacientes que son, bueno, jóvenes, vigorosos y que están allí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no decirle, bueno, voy a usar un riñón de un paciente sano, vigoroso, para que de alguna manera se salven los otros? ¿Por qué no puedo sacarle el órgano sano a alguien joven para trasplantárselo a otro que lo necesita? Sería algo moral hacerlo. O, por ejemplo, el dilema del bebé que llora y una guerra, los soldados ven a la madre y llora el bebé. ¿Qué pasaría si tienen que salvar a toda la aldea en esa situación? El del Modified Lifeboat, es decir, cómo se modifica, ¿se acuerdan? En caso de naufragio, cuando están los botes salvavidas, ¿a quién van a salvar? ¿Al más joven, al que tiene mayores posibilidades de vivir? Total, quizás hay uno que es anciano, otro que está enfermo, esos no los salvamos. ¿Ustedes lo harían? Bueno. Como ustedes ven, hemos publicado este año un estudio con 21 pacientes que tenían Alzheimer, otros demencia frontotemporal. Hicimos una demografía
con resultados que eran comprobables. Por supuesto, los pacientes con Alzheimer tenían además una memoria muy deficiente. Como ustedes saben, se manejaban también deficientemente para trasladarse en un espacio geográfico, físico, por así decirlo. Y en cuanto a los pacientes con demencia temporal, el resultado fue un poco peor. En cuanto a los dilemas razonados, casi no hubo diferencias, pero cuando había dilemas personales, emocionales, los de frontotemporal les iba peor. Esta es la base que nos lleva a pensar que determinados esquemas de perturbación en la moralidad, sociopatías en estos pacientes, se comportaba de la manera que nosotros vemos aquí. Si ven el hipometabolismo PET en la región frontal derecha, que es muy importante, como ustedes saben, para estos temas, el lóbulo. Realizamos una serie de estudios con artistas que hicieron caricaturas. Muchos trabajaban en la industria del entretenimiento en Los Ángeles, habían desarrollado demencia frontotemporal. Estudiamos solamente 2 de estos pacientes, pero a medida que iba desarrollándose esta enfermedad, la caricatura de las personas se iba deshumanizando, perdía ese, digamos, sentido de humanidad que asumían los rasgos de las personas. El primer dibujo que ven aquí es una caricatura, recuerden, que no es tan diferente de la persona que estaba dibujando el paciente. Pero a medida que progresaba la demencia frontotemporal, con involucramiento y compromiso del sector derecho temporal, los dibujos de otras personas se transformaban en algo menos humanos, más extraños, se deshumanizaban. Y el último estaba en el hospital, sentado a la persona que estaba haciendo su caricatura, y esto es lo que dibujó. Piense que hablamos de caricaturistas profesionales que se ganaban la vida con esto. Este sentido de humanidad está muy perturbado en estos pacientes. Como en la demencia semántica, muchos tienen problemas con lo que es animado versus lo que es inanimado, con los seres vivientes respecto de lo que no lo son, con las frutas, los vegetales. Estos pacientes en particular tienen problemas en distinguir lo que es humano. Esto es un clip de una serie de films donde ustedes ven una transformación de la imagen. Tenemos el rostro de un animal, lo transformamos en algo comparable al rostro humano. De manera que la película va en una dirección y en la otra para justamente determinar el momento en que ese rostro se transforma en algo amorfo. Los pacientes con demencia frontotemporal tienen mucha dificultad en distinguir cuándo ese rostro se está deshumanizando y ya se transforma en un animal. Y lo que nos fascina muchísimo de este sentido de humanidad en este tipo de enfermedades, todo esto es una ventana a la conducta sociomoral, como dije antes. Creo que me quedan 5 minutos, ¿no? 10 minutos. Bueno, muy bien. Entonces voy a tener tiempo para hablar sobre estas investigaciones que estamos haciendo en materia de conducta sociomoral. Estamos haciendo 5 cosas que ven listadas aquí. Trabajo con un equipo de antropólogos y etnógrafos. Si ustedes conocen esta enfermedad, saben que en la clínica, en pocos minutos, uno ya no los puede distinguir a estos pacientes con total claridad. Uno tiene que observarlos en interacción social, en un, por ejemplo, panorama natural, en un entorno naturales. El doctor Roca, el doctor Manes han escrito muchos trabajos de investigación sobre instrumentos neuropsicológicos para poder distinguir la demencia frontotemporal.
allí hay un problema porque hay que tratar de encontrar estos instrumentos adecuados. En general, la neuropsicología a veces no es tan reveladora para la demencia frontotemporal, sino que es el comportamiento sociomoral lo que lo revela. Y para observarlo hay que salir, hay que verlos interactuar a esos pacientes. De manera que trabajamos con un equipo que va, sale y hace todo tipo de análisis en entornos naturales. También analizamos su habla, en fin, utilizamos herramientas de lingüística aplicada, invitamos a estudiantes que vienen con todas sus cámaras, toman apuntes, traen las carpetas y analizamos el discurso de estos pacientes, lo cual es muy interesante. El número 3 es la investigación psicofisiológica que nos permite trabajar para determinar, por ejemplo, al mostrarle, por ejemplo, imágenes del battery, del Florida International Battery, toda la batería de test de Florida, cómo lo pueden detectar. También tenemos colegas que de alguna manera hacen el mapeo cortical cerebral, que obviamente es una base fantástica para farmacología. También tenemos laboratorios que trabajan con entornos sociales de realidad virtual. Lo ponemos al paciente en un entorno de realidad virtual. Hacemos muchísimas cosas de ellos. Los empujamos a la realidad virtual con un avatar. Los podemos insultar, a ver cómo reaccionan ellos frente a ese tipo de ofensa que les propina el avatar, en fin, miles de cosas. Y por último, tenemos un proyecto jurídico, legal, que se basa en la defensa de la persona con demencia. Entonces tenemos un trabajo antropológico donde se sale a ver las distintas conductas de desapego socioemocional, se ve la desregulación sociomoral, una lista de conductas específicas que están codificadas. Hay también los lingüistas, lo que hacen es ver la cantidad de palabras por minuto, la organización de la narración, se hacen referencias personales y preguntas. Por ejemplo, cuando hay una conversación con estos pacientes, habitualmente no le preguntan a usted acerca de usted. O tal vez no lo leen. Es como si uno no estuviese allí. Gran parte de esto se puede codificar. No inician nuevos temas de conversación, así que tienen una menor iniciación de temas y a menudo responden repitiendo lo que se les pregunta. Esto viene de Mike Gazzaniga y muestra lo que hemos estado haciendo con la psicofisiología. Les mostramos imágenes de seres humanos heridos, bebés que lloran y no responden en muchas de las medidas psicofisiológicas. Aquí tienen el ejemplo de uno de nuestros pacientes que no tenía mucha respuesta a las emociones faciales, que le mostramos de la serie de Edmond. Acá tenemos un ejemplo de algunas de las técnicas de mapeo cortical de Paul Thompson, que ha estado siguiendo sus pacientes y repitiendo los estudios y trabajando con cambios de intervalos. Aquí tenemos un paciente con afasia progresiva, pacientes con demencia frontotemporal. Uno puede tomar esa parte que puede ser común a todos los síndromes de demencia frontotemporal y ver aquí que hay mucho compromiso de la región ventral media. Y finalmente, en colaboración con la Universidad de Southern California, tenemos nuestro proyecto de realidad virtual, que es muy creativo en el diseño de esto. Trabajamos en Irak virtual, que fue para ver los resultados de la participación en las guerras de Irak y Afganistán. Vemos también los casos de pacientes con ADHD o trastorno de hiperactividad y déficit de atención y otros aspectos de realidad virtual. Esto lo hace el doctor Rizzo, jefe del programa.
Es casi el sueño del psicólogo, tener la capacidad de tomar al paciente con demencia frontotemporal y ponerlo en un contexto social y poder hacer cualquier cosa para manipular ese contexto con dispositivos de alta resolución,